Y ahora sí está con nosotros Joaquín Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Marina, encantado de poder charlar un rato contigo. Oye, te decía que me imagino que tendrás bastante lío, ¿no? Esta semana con todo lo que estamos viendo en España. La verdad es que vivimos en una sociedad cada vez más judicializada, ¿no? Todos son noticias de tribunales, problemas que afectan a los derechos, escándalos de todo tipo y ciertamente esta semana además se ha unido el tema de Dani Alves y todas las cuestiones relacionadas con la Comunidad de Madrid. Si quieres empezamos por la primera noticia que hemos conocido hoy, que es que al final el juzgado parece ser que sí que ha llamado a declarar como investigado al novio de Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora pues había pasado ya la inspección de Hacienda, la Fiscalía y ahora estamos ya en el siguiente paso. ¿Supone un cambio en la situación del novio de Ayuso? Supone un pequeño cambio en la línea de que avanza el procedimiento. Primero hay una inspección por parte de la agencia tributaria, se traslada a la Fiscalía que hace una comprobación por si hay indicios de delito. En este caso, la Fiscalía considera que existen, lo remite al juzgado y el juzgado aquí podía inadmitir a trámite el procedimiento judicial o plantear matices, pero claramente el juzgado de instrucción asume las posiciones iniciales como que sí que hay indicios de delito y llama a declarar como investigado a la pareja de Ayuso. Oye, ¿y de dónde viene el empeño de estos medios de comunicación afines, en principio, y por lo que todo parece indicar, a Isabel Díaz Ayuso, de decir que fue la Fiscalía la que le ofreció a él ese pacto, ¿no? Ese pacto para pagar una multa? ¿Por qué no quieren admitir que fue el abogado de él quien se puso en contacto con la Fiscalía? Bueno, antes que nada, por contextualizar, aclaro que los delitos que se imputan a la pareja de Ayuso son bastante frecuentes en los juzgados. Es una especie, presuntamente, ¿no? Si los hechos son ciertos, que lo tendrá que aclarar la vía judicial. Pero es una forma de, a partir de unos beneficios, para pagar menos Hacienda, inventar unos gastos, con lo cual se reduce el beneficio a través del falsamiento de facturas y no se paga Hacienda, se paga mucho menos. Es decir, que esto entra en las dinámicas habituales y por ello en absoluto puede hablarse de una persecución, de una invención. Son situaciones que están habituados también a investigar los inspectores de Hacienda. A partir de ahí, primero aclaro que no tiene ninguna consecuencia jurídica que sea primero el abogado de una de las partes quien contacte con la fiscalía o al revés. Esto es una cuestión más de debate político que intento explicar brevemente. En segundo lugar, es una práctica absolutamente generalizada que son los abogados defensores los que se ponen en contacto con la fiscalía para intentar llegar a un acuerdo. Y es lógico, en este delito y en todo tipo de delitos, los fiscales no van buscando con un lazo a los abogados para reducirles la pena a sus defendidos. Claro. Es el que quiere reconocer los hechos el que intenta llegar a un acuerdo con la fiscalía para que pida una pena menor. Oye, y sí, te iba a Sí, bueno, decir... y la última cuestión, lo que me Ah, planteabas de eh, quién fue primero y por qué, claro. pues yo interpreto que es por razones políticas, porque desde el principio, si recordamos la historia, se intentó divulgar que era toda una persecución, que no había ningún delito, que todo estaba basado en falsedades. Y yo creo que este tipo de narrativa se complementaba con el relato de que era la fiscalía la que buscaba a un imputado, para intentar como presionarle para que reconociera el delito. Hoy ya sabemos lo que pasó porque se han hecho públicos todos los correos electrónicos, que la cronología fue al contrario, en la línea de lo que he comentado yo, que es lo habitual. La defensa, el abogado, se pone en contacto con la fiscalía y a partir de ahí se busca el acuerdo. Pero claro, no se quería reconocer de partida lo que ya sabemos que sucedió, que es que el propio abogado defensor reconoció que podían haber cometido el Claro. delito sin que la fiscalía le sugiriese nada. Correcto. Y te preguntan también por el chat, te dice David, si se aceptan preguntas, ¿el retraso con el que va la justicia es algo inevitable por necesitar sus tiempos o es falta de medios y personal? ¿Quién es el responsable en caso de ser lo segundo? Es evidente que hay unos plazos en las leyes que no se cumplen. Y no se cumplen porque los juzgados no tenemos los instrumentos adecuados. Estamos trabajando en gran parte de los juzgados de instrucción de este país a más del 200% de la Claro. carga prevista oficialmente y es imposible con esos medios, sobre todo los casos de corrupción. Esto lleva a que puedan durar 10, 12, 14 años
en situaciones sin equivalentes en otros países europeos. La responsabilidad, obviamente, es del poder político. Esto no es una cuestión de hace un año, dos, ni de una década, sino de varias décadas. No ha habido voluntad política para dotar de instrumentos a los juzgados, y creo que fue Roosevelt el que dijo que en política casi nada pasa por casualidad. Es decir, que puede haber un mal año para los presupuestos generales del Estado, puede haber una mala legislatura, pero que pasen las legislaturas y las décadas y que sigamos con un estancamiento absoluto sin instrumentos suficientes, es evidente que al menos por omisión hay poco interés político en resolver este grave problema. Sí, de hecho prácticamente todos los años vemos algún tipo de protesta y de paralización, ¿no? En ese sentido de los juzgados. Otra de las preguntas de las que queríamos hablar hoy con el tema de Ayuso y otra de las dudas, ¿no?, que más ha surgido es que en un caso de presunto fraude, ¿no?, como este tipo de confirmarse, si tu pareja sabe algo y no dijo nada o no denunció, ¿se le pueden pedir responsabilidades a esa pareja o esto no puede ocurrir? Obviamente yo desconozco si Ayuso sabía Claro. o no sabía nada del tema, pero si la pregunta es en abstracto, la hipótesis de que la pareja de alguien conozca un delito, podríamos decir que hay un deber genérico de denunciar delitos con muchas matizaciones y excepciones, y una de esas excepciones es que si el delito lo comete la pareja de alguien, como regla general, no existe esa obligación de denunciar. Claro, pues entiende que si es tu pareja o alguien muy cercano, ¿no? Entiendo que juegan, ¿no?, otras cosas, pues otras complicaciones, ¿no?, que pueden hacer que no denuncies, entonces como que no se tiene tanto en cuenta, ¿no? No hay sanciones ni hay ningún tipo, Claro. ni siquiera de obligación de denunciar. En el caso de la pareja, si es el hijo, si es el padre, en determinadas relaciones de parentesco. Oye, y por tu experiencia y por tus conocimientos, ¿hay alguno de estos temas de los que se está hablando en relación con este caso? Pues pienso ahora en las obras del piso, ¿no?, que decían que no se podían hacer obras o que no había permiso y está en duda de si se han hecho o no. La relación de esta pareja con Quirón, que es uno de los grandes beneficiarios también del gobierno de Ayuso. ¿Hay alguno de los casos que puedan poner a Ayuso en aprietos de demostrarse o no? Para demostrarse que Ayuso ha podido incurrir en alguna responsabilidad penal, se tendrían que acreditar al menos indicios para que se iniciara un procedimiento de que ella tuvo algún tipo de participación. Claro. No es suficiente con que haya alguna sospecha o con que sea su pareja. En el caso que ahora está ya en el juzgado, por ejemplo, ¿no?, el de la posible falsedad documental y los delitos contra la hacienda pública, no basta que lo haga la pareja de alguien, sino para ser cooperadora necesaria tendría que haber facilitado o haber intervenido de alguna forma en la comisión de los delitos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el tema de las obras del piso que comentabas. El piso está a nombre de su pareja. Lo que hay ahí en principio son posibles infracciones administrativas que están sancionadas con multa y serían responsabilidad del titular. Y en última instancia, las adjudicaciones de Quirón, si tuvieran algún tipo de hipotéticamente de alguna conducta fraudulenta, serían cometidas por la propia pareja, que en principio sobre esto no se ha aportado ningún elemento probatorio. Pero yo siempre creo que es importante separar, porque siempre vamos a que todo tiene que ser delito, todo se resuelve con un castigo penal, pero que algunas conductas no sean delictivas no significa que no se pueda incurrir en responsabilidad política, que es algo muy diferente. Por ejemplo, en el tema de las adjudicaciones de Quirón, yo desconozco si ha podido haber algún tipo de abuso de poder, trato de favor por ser pareja de la presidenta autonómica. Si esto pudiera haber ocurrido, lo digo como hipótesis también, que no fuera delito la conducta, ¿no?, de un presidente autonómico cuya pareja podía tener algún tipo de beneficios, no significa que no sea una conducta contraria a la ejemplaridad, contraria a lo que se espera de los gobernantes públicos, que no pueden utilizar un cargo para beneficiar a una persona cercana. O sea, con los datos que tenemos, yo no veo indicios de delito, desde luego que puedan incriminar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hay supuestos que quedan abiertos para el debate político, para quien lo considere que pueda plantear las críticas que considere y reclamar responsabilidades políticas en su caso. Y otra cosa por la que están preguntando mucho por el chat y que también pensábamos hablar hoy son las posibles implicaciones de Miguel Ángel Rodríguez. Te preguntan, por ejemplo, ¿no es delito las amenazas y el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre esos periodistas del diario El País? ¿Se puede pronunciar la Fiscalía al respecto? ¿Se puede hacer algo o poner algún tipo de denuncia por este comportamiento o no?
Sí, nuevamente me toca reiterar que no todo aquello que pueda ser desacertado, cuestionable o incluso abiertamente rechazable no significa que todo sea delito. Por ejemplo, Ujú. en el caso de las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, que si no me falla la memoria, era una frase del tipo, os voy a triturar, Sí, vais a tener que cerrar, cosas de este tipo. Eso no es propiamente encajable en un delito de amenazas que implica el anuncio de un mal que debe ser perpetrado por medios ilegítimos. Por ejemplo, sería una amenaza, os voy a enviar a 4 sicarios y os van a partir las piernas, para entendernos. vale. Porque ahí sí que hay medios delictivos para causar un resultado dañino. Las frases de Miguel Ángel Rodríguez entran dentro de una situación de enfrentamiento entre un cargo de la Comunidad de Madrid y un medio de comunicación en los que lo que hay que leer que está diciendo es que hay un conflicto y van a intentar dañar la reputación del medio hasta que tenga que cerrar. Eso es lo que está diciendo. Obviamente, que esto no sea encajable en un delito de amenazas, porque no está anunciando un daño físico, un daño por medios ilegítimos a medios. En principio, únicamente dice, vais a tener que cerrar, os vamos a triturar. En sentido, entiendo que lo que está diciendo no es que va a meter a un periodista una trituradora y lo va a partir en trocitos. No está diciendo realmente eso, Claro. sino que van a intentar perjudicarles como medio de comunicación. Entonces, esto yo creo que es rechazable desde una perspectiva democrática, porque en un sistema democrático el de los medios es absolutamente fundamental. La libertad de información es básica para una democracia. El derecho de la ciudadanía a ser informada es una cosa absolutamente imprescindible y de hecho un sistema no democrático se distingue sobre todo en que limita la información que puede recibir la ciudadanía y limita la actuación de los periodistas. Esa es Ujú. una característica típica de los sistemas autoritarios. Por ello, todos los expertos que están analizando los retrocesos en materia democrática advierten de lo que ha pasado en Hungría, en Polonia, lo que pasó en la etapa de Trump en Estados Unidos, de cómo se arremetió, se intimidaba, se presionaba a los medios para que no pudieran actuar libremente. Y yo creo que las asociaciones de la prensa que han rechazado este tipo de actitudes, Sí. creo que actúan de manera correcta porque eso no es positivo para el pluralismo y para los principios del sistema democrático. Pero no significa que esto tenga que ser delito, que como decía está en un plano diferente. Y tampoco por difundir las fotos y nombre y apellido de estos periodistas con un bulo para que lo difundan otros medios de comunicación. Aquí tampoco se podría hacer nada. En principio, con la información que tenemos, las fake news, la difusión de bulos no son necesariamente delictivas. Para que pudieran serlo, se tendría que imputar un delito a los periodistas y entonces podríamos estar ante un delito de calumnias o informar de hechos deshonrosos sobre su vida privada u otros aspectos. Aquí se trata de periodistas que cubren una función de carácter público y si es como si dijeran, es que Marina Lobo como periodista está haciendo algo y eso algo no es cierto. Claro. En principio hay un derecho de rectificar esa información, de contrarrestarla, pero mientras a ti como periodista no te imputen un delito o te imputen hechos deshonrosos sobre tu vida privada, que puede ser un delito de injurias, en principio no serían conductas contrarias a las leyes, aunque ya digo que pueden ser muy rechazables desde una perspectiva deontológica, periodística y también desde una perspectiva de ataque a principios muy importantes del sistema democrático. Y como magistrado, ¿piensas que en esta época que vivimos, hablábamos antes de fake news, de bulos, de medios de desinformación, se debería pues adaptar o actualizar la legislación para incluir algún tipo de delito? ¿Se podría hacer algo así o sería muy complejo por delimitar, ¿no?, dónde está el derecho al honor y dónde el derecho a la información? Efectivamente, yo creo que das en el clavo con lo que estás apuntando. Los riesgos es entregar al poder instrumentos que puedan limitar la libertad de expresión y la libertad de información. Y esto también tiene bastantes peligros, porque tú puedes incorporar figuras delictivas, por ejemplo, prisión para quien diga una mentira, pero a partir de ahí hay que pensar siempre en qué uso puede hacer de esa legislación un gobierno de tipo autoritario, Claro. que puede considerar que cualquier cosa que le perjudique puede servirle para meter en prisión a quien le esté criticando. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados ante la difusión tremenda de bulos que generan las grandes transformaciones
tecnológicas y sociales a los que nos ha llevado el mundo virtual. Hoy en día se difunden millones de mentiras cada día a unos niveles que no existían hace 20 años y tampoco podemos decir que no pasa nada. Mi impresión es que se debería actuar más bien en reactualizar figuras que han quedado desfasadas. Por ejemplo, antes, cuando no existía Internet y había un medio que informaba a través de bulos, existía el derecho de rectificación que lo obligaba a modificar con el mismo espacio y la misma envergadura la noticia falsa. Hoy eso ha quedado desactualizado completamente con Internet y las redes sociales. Pero yo sí que creo que se pueden buscar fórmulas legales a través de la actuación de los tribunales para que en determinadas situaciones, sobre todo en el caso de profesionales y de grandes influencers, no es lo mismo que un bulo lo suelta una persona que tiene 10 seguidores en Twitter, por ejemplo, que lo difunda un influencer con millones de seguidores o un gran medio de comunicación, obligar a rectificar las informaciones falsas y sobre todo que la ciudadanía tenga claro quién es un difusor contumaz de bulos para que pueda perder toda la credibilidad de la que pudiera disfrutar. Yo creo que eso sí que es posible perfectamente, pero hace falta un poco de imaginación y de ver cómo se articula una medida de rectificación para desenmascarar sobre todo a quienes sueltan continuamente bulos. Oye, te están preguntando por el chat, sé que no es el tema del que estamos hablando hoy, pero claro, ha surgido varias veces. Te pregunta Victoria, dice, ¿qué opinas de la sentencia de Dani Alves y de la fianza que se le ha impuesto, que ha sido también otro de los temas de la semana? Yo diría que hay dos niveles diferentes, pero muy interesantes. El primer nivel es el de la sentencia, ¿no? De la condena. Y que es una condena que puede parecer baja, y lo es, y hay una razón que es muy relevante, que es el pago de la indemnización a unos niveles muy superiores a lo habitual. Eso es lo que dice la sentencia. La sentencia puede ir a una horquilla entre 4 y 8 años de prisión y va a la parte baja de 4 años y pico. Y dice que lo hace porque se ha aportado una cantidad económica muy alta. Y claro, a mí esos razonamientos me parecen muy respetables desde un punto de vista jurídico, pero me parecen preocupantes, porque lo que se está diciendo es que una persona que tiene mucho dinero y puede pagar una indemnización muy alta, esto le va a reducir en varios años la pena. Al final, ese es el razonamiento. Claro. Si es una persona que no puede pagar tantísimo dinero, abriendo en la horquilla a la parte más cercana a los 8 años de prisión, posiblemente, y no a la parte más baja. Al menos este fue el razonamiento del tribunal. Claro, a partir de que la pena es baja, viene el segundo problema. Pero cuanto más baja es la pena, se reduce el riesgo de fuga y, por tanto, se acuerda menos la prisión provisional. No es lo mismo que te puedan caer 15 años de cárcel que te puedan caer 4. Y esto explica también las cuestiones que se han planteado para acordar la libertad provisional de Alves, pero además con una división en el tribunal, que creo que también hay que poner de manifiesto. El tema no es un tema pacífico jurídicamente, es discutible. Y de hecho el magistrado discrepante aporta una multitud de resoluciones de la propia Audiencia Provincial de Barcelona en las que dicen que en la misma situación que Alves, en muchísimos casos se ha acordado mantener la prisión provisional, lo cual puede afectar a la desigualdad en la aplicación de la ley. En todo caso, la decisión mayoritaria no es arbitraria, está explicada jurídicamente, pero creo que había motivos, como indica el juez discrepante, para mantener la prisión provisional, porque lo explica muy bien, creo, este juez dice que para Alves 1 millón de euros puede no ser ningún problema si se quiere fugar y perderlo. Lo cual no pasaría también a una persona, digamos, normal, que no tiene tantísimo dinero, y además el magistrado disconforme también dice que para una persona del nivel económico de Alves es muy sencillo poderse fugar y no volver nunca a España. Oye, yo no lo había pensado, pero te han preguntado por el chat que ese 1 millón de euros, ¿quién se lo queda? ¿Dónde va? ¿Qué se hace con ese 1 millón de euros? Sí, esta es una pregunta muy habitual en redes sociales. A mí en Instagram ayer me la hicieron un montón de veces. Aclaro también esto y una duda habitual que cree la gente. Hay gente que cree que pagas una fianza de 1 millón de euros y ya nunca te condenan. O sea, a cambio de la fianza no eres condenado. No es así. La fianza es una garantía para estar en libertad hasta que haya una condena o no, hasta que haya una sentencia o hasta que el recurso se resuelva. Simplemente es que si pagas la fianza puedes estar en libertad. Pero si te condenan, te condenan. Es decir, la pena
no tiene nada que ver con que pagues una fianza. Y luego se te devuelve ese dinero una vez cumples la condena. La fianza es una garantía por la cual, si tú la pagas, se la queda provisionalmente el Estado. Si no te fugas, cuando llega la sentencia, el Estado te devuelve el dinero. Si te fugas, el Estado se queda el dinero. Es una garantía que pierdes si no cumples con las características de la garantía. Oye, pues muchas gracias por venirte un rato para aclararnos todas nuestras dudas. Gracias por explicarlo todo también y gracias por tu trabajo, que imagino que llevas una semana muy intensa. Encantado, Marina. Un placer, como siempre. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Chao.